Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Jueves 28 de septiembre del 2023, ya estamos llegando el día de hoy al término de las emisiones en vivo correspondientes al noveno mes del año. Estamos concluyendo así el mes de septiembre, un periodo de tiempo pues sin duda a mí me parece trascendente, con un trabajo muy minucioso e importante al respecto de una pregunta central. ¿Qué es el psicoanálisis? Eh, una cuestión que sin duda nos compromete de por vida a los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y que pues no puede ser de otra manera. Por lo tanto, en su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Les damos una muy cálida bienvenida, querido público. En esta bienvenida va incluida también un llamado hacia ustedes en el sentido de esperar su comunicación, sus participaciones, preguntas, como quiera que ustedes decidan llevar a cabo esta comunicación con nosotros, saben que es bienvenida, eh, pues saben simultáneamente la importancia que ello reviste para nosotros. Así pues, valga mi redundancia, hagamos un esfuerzo el día de hoy, como la doctora ya lo venía señalando desde el lunes, este lunes, un esfuerzo de síntesis de lo trabajado a lo largo de este mes. Como lo decía hace un momento, es trascendente que podamos llevar a cabo este trabajo, como lo es también el que esta pregunta al respecto de qué es el psicoanálisis. Mm, Me voy a servir de la expresión de nuestro presidente. Se escuche fuerte y se escuche lejos. La pregunta de qué es el psicoanálisis, sobre todo por lo que tiene que ver en cuanto a el lugar del psicoanálisis mismo en la cultura, en el siglo XXI, y bueno, ello por lo que representa, por lo que significa en todos los órdenes de la humanidad. Cuando digo todos los órdenes, estoy tomando en consideración el campo de los saberes teóricos científicos, como también la vida cotidiana. No olvidemos nunca esta postura que es por excelencia freudiana, la postura de partir desde lo cotidiano de la vida. No es azaroso el texto tan importante de Freud, intitulado La psicopatología de la vida cotidiana, y que por ello la doctora Heiser insiste permanentemente en el trabajo que hacemos aquí, en que seamos capaces de aterrizar y despegar simultáneamente la creación del psicoanálisis desde lo cotidiano de la vida, no desde los recovecos teóricos ni cosas por el estilo. Así pues, la pregunta de qué es el psicoanálisis, pues tiene que llevarnos a una posibilidad de transmisión para todos ustedes, querido público, para nuestra comunidad y para los distintos ámbitos de los saberes y de las atenciones emocionales en nuestro mundo, con una importancia y con una originalidad que anhelamos que sean siempre únicas. De la mano de la pregunta de qué es el psicoanálisis, hemos también desarrollado a lo largo de este mes la cuestión, el subtítulo de la sugestión en el siglo XXI, tomando para ello la manifestación de las fake news, de las noticias falsas, como un vehículo y una manifestación, pues cada vez más notoria, que cobran también cada vez más importancia en las posturas ideológicas de nuestro mundo y que por lo tanto nos compromete en no ser ajenos, por supuesto, a todo ello y pues más bien comprometernos desde el psicoanálisis a poder decir algo al respecto de esto, algo que no es cualquier cosa, sino
poder transmitir desde su fundamento lo que es y lo que se juega en la sugestión y, por supuesto, de esta manera no estar, digamos, como entes pasivos ante la manifestación de las noticias falsas, simplemente como, cuando digo entes pasivos, pues sí, abriendo la boca y recibiendo todos los mensajes, sino siendo siempre analíticos, críticos de lo que ocurre en nuestro tiempo. Bueno, dicho esto, entonces, comencemos pues la conversación de hoy jueves, dándole una muy cálida bienvenida a todos los colegas que estamos aquí listos para llevar a cabo la misma. En los controles está Mayra González, a quien saludamos y nos saluda con una sonrisa. Sonriente también, como suele serlo, en Pachuca está nuestro querido colega Óscar Hernández. También muy sonriente y con mucho gusto saludamos a quien nos engalana con su compañía los jueves, la psicoanalista Adriana Lozano desde Francia, que ya está lista también aquí para la conversación. Y en mesa redonda estamos colegas, no todos, pero sí varios de los colegas del Centro de Investigación, entre ellos Ingrid Nissen, Gabriela Dartis, Patricia Aguilar, Valeria Reyes, Giselle Mendoza, Germán López Díaz y todos nosotros encabezados por la doctora Silvia Heiser, nuestra querida doctora Silvia, quien en unos momentos más irrumpirá ya aquí en la conversación, como decía, en mesa redonda. Así pues, dicho lo anterior, pues bienvenidos todos y adelante. ¿Quién dice yo? ¿Quién comienza entonces animando y armando la conversación? Bueno, me parece que nosotros lo que nos toca es concluir con respecto a estos dos temas, que hemos de reconocer que con la cuestión de qué es el psicoanálisis y la sugestión y el mes patrio, evocar a López Obrador en nuestra mesa redonda, efectivamente nos lleva a irnos de la patria más íntima, que es la patria del inconsciente, la uno, la sugestiva, la que está dentro de nosotros, a este lazo social que tenemos hacia afuera, que es una trenza en donde seguimos siendo uno de alguna manera, que tiene que ver este ser uno con el otro, justamente con este tema de la sugestión. Me parece, díganme si me equivoco, que el compromiso de la doctora es por las consecuencias de la sugestión en ciertos momentos importantes de lo social, como puede ser las elecciones, como puede ser cuando se está tratando o se está enjuiciando a ciertos personajes políticos y que se utiliza la sugestión, sea para sacrificarlo, crucificarlo o darle una impunidad que lo perdone absolutamente de todos sus actos. Me parece que el psicoanálisis sí tiene una postura. ¿Qué es el psicoanálisis con respecto a esto? El psicoanálisis tiene una experiencia, que es la experiencia de la clínica, y que nos ha enseñado que el grupo, cuando nos encontramos en grupo, hay algo que se contagia, para hacerlo con lo cotidiano. Quiero decir que mi conducta no es igual, y esto el psicoanálisis tiene mucho saber, gracias a Freud, con respecto a qué me sucede cuando yo estoy en grupo. Y que efectivamente las consecuencias pueden ser catastróficas, sobre todo si estoy sugestionada, si hay una intención de grupo. Y que México se encuentra hoy en una decisión bueno, que puede tener consecuencias para México de aquí para adelante, en seis años. Entonces, me parece que la doctora Heiser nos convoca para que nosotros como psicoanalistas efectivamente digamos cuáles pueden ser estas consecuencias cuando uno es sugestionable, que somos todos. Es lo que hemos visto de alguna manera en lo que hemos estado trabajando aquí en el programa. La sugestión psíquicamente
Es un dispositivo que no hay nadie que se salve. Entonces, efectivamente, ponerlo en frente para decir, ok, ¿en qué momento yo puedo ser sugestionada y de qué manera? ¿Cuáles son mis mecanismos? Eso es lo que me toca sola. Eso es lo que me toca de mi lado. Pero, ¿qué consecuencias para lo social y para ciertas cosas en donde ya no hay paso para atrás? Entonces, cedo la palabra a mis compañeros. No sé qué piensan de esto, que hay que concluir con una postura. Justamente, doctora Lozano, algo que estuvimos trabajando en días anteriores, ayer mismo con la doctora Heiser, pues tratábamos, cuando menos hacíamos un recorrido que venía desde mediados del siglo pasado, en el sentido de lo que ahorita usted señala, de considerar fenómenos como los Beatles, por ejemplo, y desde ahí también la construcción a nivel político, geopolítico de nuestro mundo. Desde ese momento sabemos, por supuesto, la Guerra Fría y otras creaciones que a la fecha han dado forma políticamente, política y económicamente a nuestro mundo y que pensaba por lo que ahorita nos dice, justo es que en este momento particular de nuestro país, muy comprometido con un proceso de transformación, como lo nombra nuestro presidente, que sin duda que lo es. Para mí, los rasgos de transformación yo los veo desde las manifestaciones de afecto de las que fuimos testigo en el momento que López Obrador tomaba el poder, en cuanto se anunciaba que había sido ganador de las elecciones, escuchar, mirar los actos, la manera como recibió palabras de un niño en una bicicleta o de tantas personas diciendo que no nos fuera a fallar, habla sin duda de un espíritu agotado por un lado y también esperanzado, digamos, en nuestro país de cambio y de transformación. Entonces, efectivamente, como lo dice usted ahorita, no podemos no considerar esa condición como algo que en este momento nos llama a la asunción de una postura y de una postura que no es pues nada más, digamos, política, en lo que luego de manera a veces a mí me parece ligera en nuestro país se quiere sintetizar con ir y hacer un voto, sino política, como aquí la doctora Heiser en un momento, en un trabajo que hicimos lo señaló, política en el sentido de decir todo acto es un acto político. Entonces, Sí, yo discutía con la doctora Heiser justamente, ¿y qué es el psicoanálisis? Freud renuncia a la sugestión. Sí. Es lo que estábamos discutiendo con la doctora Heiser. Entonces, vemos que nuestra época no renuncia a la sugestión. No, al Los contrario. psicoanalistas, ajá, los Sí, psicoanalistas, sí, sí, venga Valeria. sí, digo al contrario, porque nuestra época lo que hace es impulsarnos a una completud vía la sugestión, por supuesto. Es decir, algo que yo les comentaba, que yo había pensado es cómo ahora somos tratados como masa por el algoritmo y entonces ya ni siquiera se requiere la reunión de las personas en vivo, ¿no? Somos una masa cada quien encerrado en su casa. ¿No? Y que es promover una alienación cotidiana, ¿no? De si no quieres salir y no quieres hablar con nadie, pues ya no tienes por qué hacerlo, ¿no? Quédate ahí en tu casa y produce, ¿sí? Entonces, creo que en ese empuje, la postura en relación a la sugestión y lo que usted mencionaba de cómo Freud renunció a la sugestión, ¿sí? Y que al mismo tiempo es verdad lo que dice, que ninguno nos salvamos de caer en la sugestión, bueno, porque es algo propio de las personas, es algo constitutivo, pero que sin embargo no estamos a merced de eso, ¿no? Freud mismo es el que dice que una posibilidad de no ser sugestionable, ¿sí? Es mantener un juicio y el pensamiento crítico. Entonces, digamos que en relación a la postura de qué es el psicoanálisis, bueno, pues esas son las posibilidades del psicoanálisis, el poder fracturar eso
y llevarnos a saber que no estamos a merced de la sugestión, aunque la época nos empuje a eso, ¿no? Creer todo lo que un algoritmo con lo que un algoritmo nos alimenta, ¿sí? Y ni de la publicidad ni de las noticias falsas, ¿no? Y creo que también en esa línea de la sugestión es muy importante hablar de qué es el psicoanálisis para que el psicoanálisis deje de circular como un enfoque psicológico más, ¿no? Porque aquí en México, sí, el psicoanálisis sigue siendo eso. Entonces, bueno, partir que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la psicología, el psicoanálisis no es conductista y el psicoanalista no es un especialista más de la salud mental, ¿no? Ayer hablábamos con la doctora en nuestro trabajo, cómo para poder aprender el psicoanálisis, ¿sí? Uno lo tiene que admitir, tiene que haber una admisión y esa admisión solamente se da a partir de una vivencia. Entonces, esa demanda del psicoanálisis que solamente puede ser aprendido de esa manera, ¿sí? Nos lleva a pensar que no es cualquier cosa, no es un especialista, no es una profesión, ¿sí? Involucra a la persona en todos los aspectos de su vida y en una ética personal. Sí, me hacías, ya te tutoyé, me hacía pensar, Valeria, en estas paradojas que pueden ser cuando nos tratan como masa, cuando de alguna manera nos meten también a nuestras casas, lo que sucedió con el coronavirus, Sí, cómo el mundo mágico el mundo mágico va a ser el nuestro. No tenemos el cuerpo del otro, no tenemos la presencia del otro. No es lo mismo la mirada del otro, que si yo estuviera en pijama, que si yo estuviera vestida porque voy hacia el otro, porque voy para el otro. Pero también cuando estamos en grupo, puede haber movimientos de masa en donde puede haber una respuesta histérica, por ejemplo, y que la masa entera, en cuerpo y alma, ahora sí que ya no, la paradoja, ¿no? Las dos cosas pueden hacer un llamado a la constitución inconsciente, en donde no hay garantías. Eso es el psicoanálisis. El psicoanálisis sabe que toda garantía va a ser la sugestión, tiene que ver con una garantía, te vas a sentir mejor, o sigue mi sí, voz, o en el caso de las noticias falsas, moviliza tus odios hacia ciertas representaciones, yo te lo alimentaré. Esta persona es una persona que violó a un niño sin ningún fundamento, simplemente con que yo lo enuncie y si va bien con lo que yo imagino de esta persona, yo voy a creer en una noticia así sin irme a informar. Es lo que decía Valeria, sí. sin tener ninguna distancia con eso. Con el gusto, veo que Oscar se movió, ojalá y Oscar diga algo con respecto a esto. Se le ve un poco cansado, Oscar, ¿está cansado? Sí, ha sido una semana complicada, Mm, pero sí, ahorita con el ánimo de estar en la conversación con ustedes. Muchas gracias, doctora. mm. Entonces, ¿cómo el psicoanálisis no da recetas? Por ejemplo, es una de los signos, si nosotros no queremos irnos hacia la teoría, no da recetas, no le procura al otro un deber ser o una manera de conducta o de juicio que Mm. tendría que aplicarse frente, como lo decíamos el jueves, a un enamoramiento que yo tuviera que tener por un candidato o por otro candidato. Además, con ganas de creer, cuando yo nunca me he ido a informar sobre los candidatos, con ganas de creer todo lo que se me dice del candidato.
simplemente porque se llama Xochitl o porque se llama María o porque con ánimo de mi parte a querer creer esto y que eso me da una satisfacción particular. Es a lo que yo no voy a renunciar. Es de lo que yo no voy a dejar, es de lo que yo voy a poder inflar. Entonces, el psicoanálisis efectivamente no nos deja en un confort de este tipo. No nos va a dar una receta o el psicoanálisis. El psicoanalista no va a tener una postura en donde se le dicte al otro por dónde va la cosa. Por eso yo hacía alusión a, tanto aislada como en grupo, el fenómeno del inconsciente puede surgir con respecto a la sugestión. Entonces, esto da mucha luz para poder decir, bueno, yo no tengo una garantía. Yo no puedo agarrarme de garantías. Lo que yo voy a tener que hacer es una cierta distancia y decirme, bueno, ¿qué es lo que me está provocando esto? Pues una ganas de irle a cortar la cabeza al otro por la satisfacción de hacerlo. Y en eso, dime lo que quieras, porque una face news, quiero decir, bueno, es que pensé en mi equívoco. Una falsa noticia que me permite ir en dirección de una cierta satisfacción. Pero para poderme yo hacer el esfuerzo de darme cuenta que me estoy satisfaciendo, bueno, es que es lo que no es fácil. Sí, y ahorita que usted decía, doctora, en relación a cómo el psicoanálisis no da recetas, es también por cómo concebimos y cómo es que vivimos una manera totalmente distinta de entender a una o escuchar a una persona. Es decir, nosotros partimos de que existe el inconsciente, de que las personas, ¿no?, estamos regidas por un inconsciente y no por la razón. Y además que vivimos, digamos, una vida emocional con eso, con ese inconsciente. Entonces sería, digamos, pues ni siquiera, ¿no?, una receta podría alcanzar para la magnitud de lo psíquico que habita en nosotros. Y sobre todo algo, doctora Ingrid, que que lo psíquico no es la sugestión. Puede formar una parte de una manifestación psíquica, la sugestión, pero la sugestión como tal no es lo psíquico. Y esto en relación a qué lo digo. Ahorita estaba pensando en cómo hay una pretensión, desde luego, de dar cuenta de cómo en el manejo de los afectos no hay nada que alcance a darle un lugar al afecto, más allá posiblemente de algún campo, ¿no? Un campo como por ejemplo la poesía, la literatura, las artes, pero algo ya más fuerte en la cuestión de los valores actuales que se le está dando a la ciencia. En la ciencia, ¿cuál va a ser el lugar para el afecto? Entonces, ¿qué es lo que puedo pensar que se pretende? Que aquello de lo cual no se puede ni calcular, ni ver la intensidad, ni poder controlar, entonces vamos a manejarlo del lado de la sugestión, que la sugestión se encargue de toda esa intensidad afectiva de la cual no se quiere ir más allá. Es por eso que después de, bueno, de la aparición del psicoanálisis, que estamos hablando 130 años, cuando Freud, les decían en un inicio, cuando Freud da cuenta de que hay algo más que la sugestión, por algo Freud va a dejar la sugestión. Y va a haber este tipo ahorita, después de 130 años, a una regresión nuevamente a la sugestión. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitirles? ¿Qué es lo que quería compartirles? ¿Cómo va a haber un pensamiento
un pensamiento desde los afectos, no un pensamiento desde la razón, y principalmente que esos afectos van a estar, por así decirlo, comandados por un deseo inconsciente. No estaría muy de acuerdo con lo que dice Oscar. Me parece que maneja dos niveles diferentes, Oscar. Cuando usted dice la sugestión no es lo psíquico, no entiendo muy bien a qué hace referencia. No nos estaríamos preocupando si la sugestión no fuera un aparato poderoso que puede tener consecuencias a las que después uno no puede hacer paso atrás. Creo que lo que nos convoca, alrededor de lo que nos convocó la doctora Heiser, es justamente el poder de la sugestión y sus consecuencias. Entonces, no sé a qué le llama usted lo psíquico, en este sentido de la sugestión no es lo psíquico. Y No lo como, entiendo. sí, como tener el dominio o decir que de eso se trata lo psíquico en cuanto a la serie de los afectos, en cuanto a que lo psíquico está dicho directamente en la sugestión hacia las personas. Bueno, suena de alguna manera confuso e interesante, lo recojo, Sí, doctor. que lo psíquico sea la primer concepción, podríamos decir históricamente, la primer concepción que se desarrolla por Charcot, Ujú. pero no es por Freud ni por Lacan. Es decir, es Charcot, el médico francés famosísimo, que empezó a utilizar la hipnosis precisamente como método curativo de la histeria. ¿Sí? Si a eso, aunque Charcot no creo que hubiera llamadole a eso lo psíquico, pero aceptémoslo que la hipnosis, la sugestión, tiene que tener una relación con lo psíquico. Al utilizar, digamos, el artículo neutro, lo psíquico, podemos decir que no es muy conveniente porque ¿qué engloba? El lo es muy delicado porque engloba lo que no está definido y lo que no está propiamente ubicado, en este caso, creo que es la protesta de la doctora Lozano, si es que la capto, de que, bueno, ¿qué entiende usted por lo psíquico? Porque pues lo psíquico es nada, ¿cómo les podría decir? Nada dentro de un campo que nos permitiera más o menos establecer los límites, sino el artículo neutro, bueno, abarca todo. Ujú. Entonces puede ser que lo psíquico sea una cucaracha. No, en serio. Sí. Que lo psíquico sea un mueble chueco o derecho. O lo psíquico. No. Entonces creo que podemos ubicar que podría estar en una relación, siempre y cuando lo formalicemos, en una relación, la sugestión con lo psíquico, pero dentro del campo freudiano, dentro del campo perfectamente bien definido por Freud, que tiene entonces que tener la sugestión, la condición de tópico, económico y dinámico. Entonces, bueno, vamos a ampliar, vamos a salir de este atolladero, ¿sí? Y digamos que las consecuencias terroríficas de la sugestión es que las noticias falsas pueden armar grupos que tomen la decisión de ir a asesinar a alguien. ¿Sí? Esa es la preocupación de la sugestión del siglo XXI en cuanto a cómo se mueve la masa precisamente por las noticias falsas. Y que no es, bueno, acabo de hablar con una persona, inteligente por cierto, pero una persona que de alguna manera me comunicó que ella tenía sospechas de Sheinbaum porque protege a grupos neoliberales. Y le digo, ¿cómo cuáles? Bueno, como Televisa. No, Televisa es una empresa, ¿sí?
y lo que tenemos que tomar en consideración, cuáles fueron los acuerdos de López Obrador con las empresas para mostrarles que una forma, digamos, mucho más noble, más eficiente en cuanto a la economía del país, que era darle dinero a aquellos que estaban muertos de hambre, y que entonces esa reinversión de capital al país iba a permitirles a las empresas mayores ganancias. Se percataron de que efectivamente ese sistema permitía salvar, rescatar a mucha gente que no tiene para comer, que no come, y vendrían remuneraciones por el movimiento del capital, ¿sí?, a las ganancias de las empresas. Ahora, no todas las empresas, pero indudablemente que Sheinbaum va a reconocer, y ya tuvo la junta, ¿no? Sí. Ya tuvo la junta con los empresarios, y creo que no hubo ni disputas, ni ardores, ni molestias, ni nada, sino que los empresarios, cuando se sintieron acogidos y que se iba a respetar lo que ya se había logrado con López Obrador, pues salieron tranquilos. Pero vean cómo por el solo hecho del nombre Televisa, esta persona creía ya que esa empresa que es neoliberal iba a estar influenciada Sheinbaum por esa empresa. Digo, nada más me nombró a una. Sí, Pero sí, más claro. que suficiente, así es como funciona la sugestión. Por supuesto. Así de terrible y de devastadora es. Entonces, bueno, nos hace muchísima falta entender que la sugestión que nos preocupa son precisamente esas formas que se van a utilizar ahora el próximo año de una manera absolutamente feroz, ¿sí?, a la lucha de poder, en cuanto que se vuelva a colapsar el país y vuelva a ocupar un lugar segundo o tercero de corrupción, porque va a ser mucho más feroz. Ahora bien, esa es la preocupación del movimiento de sugestión, ¿sí? Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más hubo como Sí. investigación? Bueno, ahorita que dice esto, doctora, que habla justo de un movimiento de sugestión, creo que es lo que ha estado contemplado, no sé si así, de esa manera, con ese término por parte del señor presidente, pero lo estaba yo pensando hace poco que usted habló de los casos, no sé cómo los nombró, hormiga, Sí. pero si era así. Sí, hay cucarachas, hay cochinillas, hay hormigas, sí, hay lombrices de agua puerca, hay lombrices de agua dulce. Claro. Digo, en cuestión de bicherío, Ajá, pero en esta situación, digamos, afectiva, en donde el sujeto puede tener un dato y con ese dato completar, como en este caso, hacer una generalización de que Sheinbaum estaría a favor de las empresas por el simple hecho de haber tenido una junta en donde estuvo el dueño de Televisa, que él no lo expresa así, sino es Televisa. Ok, bueno, quién sabe si ya sea el dueño de Televisa, ¿no? Porque como bueno. esas tripas, no, a esas tripas verdaderas no tenemos información. Pero, A buen recaudo, digamos, cuidan. Pero él se guió única y exclusivamente por el nombre Televisa. Televisa, exacto. Entonces, estaba pensando en el día de hoy que escucho la mañanera y hay un sujeto que va y le agradece al señor presidente por el caso que atendió de una mujer que había quedado viuda y que todo el sistema tenía ahí en deuda una pensión, si no mal recuerdo, de 400,000 pesos por el seguro que tenía su marido y que al fallecer ella heredaría esos 400,000 pesos. Hubo toda una consecución de los agradecimientos dada la gente que trató el caso, desde Zoe Robledo para abajo. Entonces, creo que lo que ha logrado López Obrador es justo esa dinamización de la sugestión. Es decir, no bien le van poniendo casos de ese tipo, de en la sierra de no sé qué,
hay un problema entre dos comunidades que no se pueden ver ni en pintura porque tienen además una situación añeja de tantos años de rivalidad. Y entonces todo eso, o sea, todo eso va siendo también recogido, va siendo tomado, incluso cuando van y le dicen no se ha resuelto y no se ha resuelto y no se ha resuelto, pero creo que lo que va abriendo es una posibilidad justo de ese contacto directo del presidente con su pueblo, más allá de la situación sugestiva, y es algo que a mí me llamaba la atención por el cuestionamiento que nos hizo la doctora Adriana al respecto de, bueno, si íbamos no recuerdo bien, pero ella hacía un hincapié en relación a que si se trataba de una situación de simpatía, que en la cuestión de lo imaginario, en cómo se van manejando los discursos, sí se puede manejar una simpatía, pero creo que lo que ha podido trascender López Obrador es, siendo que la masa se aguada en cuanto a su afloja, pues se aguada en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a subjetivamente hacerse cargo de sus actos. Y esa posibilidad a lo que da cabida justo no es al amor, sino a las manifestaciones de odio latentes en cada ser humano, que es algo que no descansa en el ser humano. Yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo es que un sujeto como López Obrador pudo trascender el manejo mismo de la masa, en tanto que lo fue refrenando a la masa que él estaba convocando simultáneamente? Usted hacía mención de esa vez, y no ha sido la única, en que ha tenido al pueblo listo para la guerra, listo para la guerra. y él dijo, no, nos vamos a hacer un paro en Reforma. Sí, ¿No? sí. ¿Sí? Es decir, la llevo a la conclusión, porque si no... Me extiendo, ¿verdad? Sí, se extiende. Ok. ¿Sí? Bueno, y yo me desespero. Yo, bueno, tengo un límite como para poder escuchar la verborrea a veces de mis colegas, ¿no? ¿Sí? Y digo verborrea porque digo, bueno, ¿a qué horas va a tocar el punto? ¿A qué horas va a tocar el punto? Creo que podemos sacar una síntesis al respecto de lo que dijo también ahorita Giselle, en cuanto que no es extraño que el uso de la sugestión esté al servicio de un beneficio, ¿sí? Pero no caigamos en esa convicción. Por mayor beneficio que pudiera producir una sugestión, lo que está, digamos, sosteniéndola es la manipulación de burla, de no sinceridad, ¿sí? Hacia el otro. Hay, por ejemplo, todos esos acuerdos familiares de no se lo vayas a decir a mi papá porque mi papá está malo del corazón y entonces esta noticia lo podría matar. ¿Sí? ¿Y cómo se cubre que el secreto que precisamente destruye por la sugestión y por el secreto, lo que hay que conservar, destruye la armonía familiar en función de cuidar que el daño de corazón que tiene el papá no le vaya a hacer efecto? ¿Sí? Bueno, depende también de cómo se manejen las noticias. Sí. Pero la sugestión no tiene nunca un viso de amor, de bondad, de beneficio. Eso es falso. Sí. Entonces, creo que a donde nos iba llevando Giselle, si bien la escuché, es precisamente a que la sugestión también podía ser utilizada políticamente en beneficio del pueblo. No era lo que yo quería decir. Entonces, ¿qué quería decir? No. O sea que justo lo que yo estaba pensando es que había una trascendencia de ya no estar sirviéndose de la sugestión en lo que moviliza políticamente López Obrador. Justo es que hay un segundo plano de la sugestión,
En lo que va Pero a... ahí es donde no, Sí. no lo escucho bueno. claro. ¿Cómo que un segundo plano de la sugestión? Bueno, No hay no plano, lo utilice. no hay Ok. plano 1, no hay plano 2, ni plano 3, nada. La sugestión nunca producirá un beneficio, aunque se use con una intención de beneficio. Ok, entonces no utiliza López Obrador la sugestión. Ahora sí, Pues, ahora entonces, en esta dinámica que él va produciendo de los discursos y de que todo sea expuesto, todo sea abierto, incluso aquellos sujetos que van con las pruebas en la mano a decirle, señor presidente, hay corrupción hoy en día en el país. ¿Y cómo va él manejando la situación? Creo que ya deja de ser un asunto de sugestión. Bueno, no sé, yo no me atrevería a apoyar, digamos, ahí su idea, por una razón. En las mañaneras lo que podemos vivir es la ilusión de la omnipotencia de la persona del presidente de la República. Creen que porque López Obrador dice, vamos en contra de la corrupción, el mínimo detalle, el del estanquillo. Señor presidente, hay un estanquillo en mi colonia en donde la señora que vende ahí sus menesteres, como puede ser todo lo de Bimbo y todo lo de Sabritas y bueno, etcétera, le cobra a los alumnos que salen de la escuela y que van ahí a su expendio, les cobra de más. Eso es corrupción, señor presidente. Vaya y corríjalo. Óiganme, no. No, por Dios. No tengamos una idea de omnipotencia del señor presidente de la República, que bueno, ha sido también una tradición en México, ¿no? ¿Sí? Creer que aquel que tiene la presidencia en sus manos es Dios, es omnipotente. Y sí se ha manejado mucho en México esa forma, pues lo vivimos como nos hace conscientes López Obrador, lo vivimos con Porfirio Díaz. Bueno, yo era muy pequeña cuando esa época, o creo que no había nacido todavía, ¿sí? Pero se creyó que Porfirio Díaz era omnipotente, ¿sí? Tenemos el problema de que ya lo de Anotzinapan, ¿sí? Sube a nivel de crimen de Estado. Eso es darle verdaderamente una solución y una canalización, porque todo lo que estuvo, digamos, enredado en este crimen de 40 y tantos estudiantes, ¿sí? Demostraba ni siquiera que fueran amenazantes para la estabilización de un grupo de narcotraficantes, sino simplemente porque se podía ejercer un nivel de poder así. Entonces, cuando se eleva al nivel, con todas las pruebas y todo lo que se investigó y todo hasta donde van ahorita, como crimen de Estado, a mí me parece extraordinario, porque entra en una concepción antes no dicha, ni siquiera imaginable que eso se pudiera convertir en un crimen de Estado, ¿no? Esa es la buena política. Esa es la política saludable que ha instaurado este hombre, ¿sí? Y que bueno, en 6 años no es posible, si vamos desde Porfirio Díaz acá, pues no es posible modificar el estilo de gobernar en el país llamado México, ¿sí? Con 6 años de una estrategia completamente diferente. Porque además creo que a nivel de discurso tiene un sistema silogístico para refutar el discurso de López Obrador. O sea, es muy usado en la academia, sobre todo, a que si no tienes las pruebas en la mano, no puedes hacer una generalidad de ya no hay corrupción o no hay corrupción, que sería la generalidad desde la cual parte López Obrador en cuanto a discurso, y se le quiere refutar con que no es cierto, porque en el estanquillo hay corrupción. Bueno, pero esa es la enanés política. Afortunadamente los enanos pegan de gritos, pegan de brincos, pero no tienen la trascendencia, ¿sí? En donde está verdaderamente la hegemonía del poder, ¿sí? Bueno, dan mucha guerra,
Son muy incómodos. Es como cuando uno viaja y se le sube una pulga o una chinche o un piojo, ¿no? Uno solo. Bueno, y es sumamente insoportable, ¿no? Entonces, todas estas cosas. Ahora, lo que es genial es cuando López Obrador instaura el discurso cotidiano de dar cuenta de lo que sucede en el país a nivel cotidiano de la política. Bueno, es una invención y un foro que él sabía muy bien, bueno, desde que fue gobernador de la Ciudad de México, ¿sí? Él sabía que podía utilizar muy bien y que iba a haber todo este, digamos, folclore de feria. Ajá, pues hay el tiro al blanco, los caballitos, el elefante que hace alguna suerte, en fin, la feria. Él sabía que iba a tener la feria. Ahora, creo que aunque hay una selección de los que pueden pasar a las mañaneras y de los que no pueden pasar, pues a veces es bueno dejar pasar, sí, el folclore. Sí. Que le lleven, digamos, de que, oiga, en Puebla ya no hay auténticas cazuelas poblanas, ya son falsas, remédielo, ¿sí? Ya los camotes están hechos con plátano. Caray, no, bueno, definitivamente es excesivo, ¿no? Pero Bueno, volvamos también a un punto que considero que es importante. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Por qué hemos tomado nosotros, analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, por qué hemos tomado en el mes patrio esta línea de conversar con nuestros radioescuchas en cuanto a saber qué idea tienen de lo que es el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis, como el proyecto, digamos, de López Obrador al respecto de la corrupción, ha sucedido con el psicoanálisis lo mismo. Podríamos decir exactamente lo mismo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bastó que apareciera, ¿sí?, en 1900 la interpretación de los sueños, que por el hecho de llevar ese título, no se vendió esa obra extraordinaria que ahora, bueno, pues es un clásico indispensable para la formación teórica de los psicoanalistas, ¿no? Pero que en su época, en su tiempo, por el solo hecho de llevar ese título, ¿sí? Pues que la interpretación de los sueños ahorita, en el momento, en el 1900, cuando viene el giro lingüístico, cuando ya la concepción del sujeto es completamente alejado de la metafísica. Pues ¿qué onda con este sujeto, no? ¿Qué onda con este señor? Bueno, y a partir de ahí, a darle que es mole de olla, a favor, en contra, y se sigue diciendo. La paradoja es que de todo eso que se ha dicho del psicoanálisis, hay mucho de noticias falsas. Entonces, si la sugestión se ha utilizado también para destruir a un país, no nos sorprenda que la sugestión sea utilizada también para destruir el psicoanálisis. Bueno, pero no sé, nuestra colega, digamos, de allá, de las Europas y de las Francias, yo quisiera escucharla porque yo llegué tarde por situaciones X, llegué tarde al programa y no sé si se ha tratado, porque hoy nuestro compromiso es cerrar la propuesta de qué es el psicoanálisis, ¿sí? Y no sé si usted tenga algo que decirnos. Yo inauguré, sí, justamente con algo que es el psicoanálisis, que discutía con usted hoy, hablando del programa, y es que el psicoanálisis es el que renuncia a la sugestión. Entonces, no es cualquier postura, es una postura que nos compromete, por un lado, como psicoanalistas, inclusive cuando vamos a tener una palabra en lo social. Entonces, un esfuerzo
también muy fuerte para no caer en situaciones de sugestión con respecto a nuestra palabra dirigida hacia el otro. Es un esfuerzo. No quiere decir que lo logremos siempre. No quiere decir que uno muchas veces no nos regocijemos, porque eso también nos lo ha enseñado el psicoanálisis, no nos regocijemos en darle rienda suelta a una opinión que me satisface y que yo pronuncio y que efectivamente tiene aspectos sugestivos, pero me puedo dar cuenta. La posición del psicoanalista es que no está excluido de este tipo de situaciones y de mecanismos, pero sí puede hacer otra cosa con eso, ponerlo en evidencia. Entonces, lo que decíamos sí era más del lado de una satisfacción, lo decía ahora Giselle, este odio que nunca deja de satisfacerse de cierta manera y siempre. Este tipo de conciencia en donde yo puedo decir, bueno, vaya que tengo odio, yo, la primera. Esto es lo que es el psicoanálisis en lo cotidiano, sin teoría, pero la experiencia analítica, en donde esta distancia es una distancia particular que solo el psicoanálisis nos brinda, porque lo que yo puedo distinguir en mis actos es que estoy yo. Eso lo dignifica, pero eso me responsabiliza de una serie de cosas. Por ejemplo, pensaba en las mañaneras que si yo quiero seguir una mañanera, primero me tengo que informar. Entonces, efectivamente ya es una distancia que yo tengo que tener para entender algo. Eso me pone en un lugar que es activo, y eso es una proposición de López Obrador. Debe decir, vamos a hablar de datos, señores. Y si quiere seguir, usted se tiene que informar. No se lo voy a vomitar yo. Eso es lo que no es sugestivo. Por eso él decía, bueno, yo tengo otra información. Usted tiene esa información, ¿cómo la fundamenta? Quiero decir, no se trata de sugestionar al pueblo. Se trata de que aquí, en blanco y negro, se vean los esfuerzos. Como usted decía, doctora Heiser, no soy omnipotente. No soy omnipotente. México tiene 5 falanges de poder, a las cuales se van a oponer si podemos estar en armonía, que es lo que usted decía en la mañana. Pudo haber un intercambio entre el representante que está apoyado por López Obrador y una institución económica del país, que es de comunicación. Televisa es una institución de comunicación privada. Entonces, yo no voy como omnipotente a decir, bueno, ahora se me ocurre que el país vamos a quitar a Televisa para tener una posición. No, el país está constituido con esto. Con ellos tengo que dialogar. Así es, de hecho lo hizo López Obrador, lo llevó a cabo, y era un terreno minado, era un terreno muy peligroso, y sin embargo fue posible que los empresarios fuertes que llevan la economía del país desde hace muchos años lo escucharan, ¿sí? Ahora, lo más interesante es que lo escucharon y creyeron, hicieron una creencia, un acto de creencia, y creyeron en que lo que él les prometía y les expuso era posible. También hay que reconocer entonces algo que tiene que ver ya no con la sugestión, sino con el carisma de aquel que nos puede llevar a una convicción peligrosa. ¿Sí? La creencia es muy bella, pero que nos puede llevar a una convicción peligrosa. Bueno, y es que ahora, el equívoco. Puede haber equívoco. Bueno, ¿sí?
Sí, claro, por supuesto. Pero ¿qué fue lo que escucharon del discurso de este hombre? Pero sobre todo tenían ya, digamos, datos al respecto de él, Ujú. ¿sí? Y los datos de creencia en López Obrador es no haber encontrado nunca, nunca en toda su carrera política un acto de corrupción. Claro, y él mismo da cuenta de hace cuánto que desde Tabasco, desde que está en las culturas indígenas, a los 21 años, tiene el expediente abierto de las investigaciones que se hicieron sobre él, y bueno, él las publica en determinado momento de su gobierno, pero eso no quiere decir que no haya sido espiado también por toda ese grupo de poder económico en el país. Exacto, entonces no se enfrentaron a López Obrador A sin, ciegas. a ciegas no, Ujú, no. sin conocer, pero aún así Ujú, tenían que creer, porque ujú, no tenía nada desarrollado López Obrador en esa reunión. claro. Como también, digamos, ahora es distinto. La Sheinbaum ya tiene 6 años, bueno, junto con el próximo año, ya tiene 6 años de respaldo para hablar con los empresarios de determinada manera. Sí. Pero Y es volvamos, que me parece digamos, que aquí ustedes tocan algo que es central en López Obrador, y es que algo que tiene López Obrador y que justamente muchas veces mucha gente de poder en México no tiene, es que no desprecia a México, ni al pueblo de México. López Obrador no se relaciona con México con desprecio, cuando lo que nos exige la interrumpo, permítame, doctora, la voy a interrumpir porque eso que está tocando usted, ese punto, hoy en la mañana, eso no lo comenté yo con usted, pero hoy en la mañana me reía a carcajada limpia yo sola, nada más de pensar que toda la gente de Las Lomas, que toda la gente de Tecamachalco, que toda la gente de las colonias popis van a votar por Xochitl. Única y exclusivamente, no porque se identifiquen ni encuentren ninguna empatía con ella, simplemente por el odio a López Obrador. Con esto te puedo dar en la madre, te voy a dar en la madre votando por Xochitl, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿cuánta violencia no pudo haber desencadenado el primero los pobres? Claro, Sí. Eso es terrible. Tocó una fuente muy delicada, ¿sí? Que era primero los pobres. Santo Dios, pero ¿cómo se atrevió si precisamente la pobreza forma parte de la riqueza, digamos, excesiva de los países corruptos? Entonces eso era intocable. Sin embargo, fue un decir permanente. Bueno, tenemos que el psicoanálisis dejó muy tempranamente la sugestión porque definitivamente el proyecto freudiano, su forma de ir desgranando lo que a él lo asaltaba, porque recordemos, la creación de la teoría psicoanalítica a Freud le costó pues su cáncer de mandíbula, podríamos decir, ¿no? Es ahí la consecuencia de ese sufrimiento atroz, de esa situación, digamos, de angustia. Le toca la guerra, muere la hija predilecta, se enoja con el mundo y dice que no va a volver a amar a nadie, ni nada. Bueno, pero al psicoanálisis sí, un sujeto invencible, invencible en cuanto a su proyecto y en cuanto a lo que nos dejó. ¿Sí? Dígame. Perdón, doctora, es No, que sí. ahorita como lo dice y tan enfáticamente, me parece que lo que recogemos de la experiencia que hemos vivido en nuestro país es ejemplar, como en otros momentos en la humanidad hemos dado cuenta de ello, y es lo que es capaz de movilizar en toda la humanidad el deseo de un solo sujeto. Ah, no, sí. Esa fuerza en el orden de lo que se nombra de lo invencible. Sí. Entonces, hoy nos preguntamos qué es el psicoanálisis y nos comprometemos con ello.
por lo invencible del deseo freudiano, por cómo no ceja en su empeño. Y simultáneamente, pues me parece que es de lo que estamos hablando de López Obrador, de un sujeto que viene y es capaz de tocar como ha tocado a una nación, justamente por ese empeño incoercible, Exacto. porque no cede en un empeño. Él dice, yo tengo un empeño, yo tengo un proyecto, como lo hizo Freud. Y a la fecha López Obrador, pues él sigue, y él es el que tiene el proyecto en la cabeza. Nadie más sabe cuál es el proyecto de nación, él lo tiene, pero no ceja. Y eso, lo que me parece trascendente es cómo eso, eh, más allá de la sugestión como recurso, eso toca afectivamente a los seres humanos. Sí, Es que es decir, es un proyecto que también se le ve un cariño. No es nada más un proyecto así nomás. El cariño que tiene López Obrador por el proyecto que se llama México. Es lo que de y alguna manera no nos podemos hacer. cuando usted vuelve a tocar ese punto del cariño, me vuelve a recordar que las señoras popis de sociedad van por berrinchudas y porque están contaminadas de odio, van a votar por Xóchitl. Bueno, es de risa loca, ¿sí? De risa loca, con tal de que vuelva a haber maíz transgénico, vamos a votar por Xóchitl. No, bueno, y ¿qué más? lo que puede ser triste en México es que los pobres, con ambición a ser como la señora Popis, entonces empiezan a echarle cacayacas a un presidente que se ha preocupado por el pueblo, porque también lo vimos en México ese problema. Vimos a la gente del pueblo que ya no tenía cierto acceso a tener su arroz o a tener su regalo del pudiente y que lo extrañaba. Y que entonces también estaba enojado con López Obrador. Hubo casos de estos en México. Entonces, no, sí, hay mucha gente, digamos, que usted menciona, indudablemente que a ese nivel. Sin embargo, no creo que ellos se identificarían como las señoras, digamos, de la alta sociedad económica, que no son decentes, simplemente tienen dinero. Y hay que decirlo, hubo una época en que hubo verdaderamente en México una población, ¿sí? Noble, una población con nobleza de la gente que tenía posesiones elevadas, ¿sí? Y por lo tanto dinero, bastante dinero. Pero eso se perdió. Eso definitivamente entró en la corrupción, en la prostitución, ¿sí? Y se perdió. Y había también un pueblo digno, un pueblo que reconocía al otro sujeto con dinero y que no lo odiaba por tener dinero como es ahora, ¿no? ¿Sí? Bueno, en fin. No, me hizo pensar al guarura. Yo conocí a un guarura en México que lo que se sentía orgulloso era de que era guarura y chofer de una superestrella que era una superestrella mexicana que hablaba mal de los morenos y del pueblo mexicano. Él era de ese pueblo, pero el orgullo de él era ser el chofer y el guarura de esta persona. Entonces, vemos cómo justamente... Bueno, y él ya había subido de categoría, ¿no? Exactamente. Sí, no, pues ya había subido de categoría. Las categorías, exacto. Entonces, es también no ver que nos están aventando un gargajo en la cara cuando México tenía a su clase, sí, disculpe, pero es que es lo que es lo que es lo que recibimos en la cara y a veces, yo no me incluyo, pero hay a veces gustosos con respecto a eso. Cuando estamos viendo que la clase política de México tenía unos carrazos, que es lo que López Obrador, por ejemplo, empezó a quitar este tipo de privilegios que no se podían justificar con nada cuando tenemos gente que se está muriendo de hambre en México. No había manera de justificar que la clase política mexicana tuviera estos privilegios pagados por los impuestos.
por el Sí, claro. pueblo, por el sudor del Sí. pueblo. Entonces, son cosas que se Pero, olvidan. digamos, la consecuencia de todos esos excesos era cómo subía y subía y subía y subía la pobreza extrema. La pobreza extrema en México es no comer, Sí. subsistir porque Dios es grande. Pero como le sucedió, digamos, a una persona que vino a prestar sus servicios de quehacer doméstico, ¿sí? Que vuelvo a repetir, para mí es el trabajo más digno, y que ella contó en un momento dado una historia muy trágica, porque el Día de Muertos me dijo, oiga señora, yo voy a festejar a mis muertos. Ah, sí, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Puedes poner aquí el altar si quieres, yo no tengo ningún prejuicio en contra de eso. Me dice, pero le voy a contar la historia. Iba yo saliendo del pueblo, ¿sí? Con mis 6 hijos y mi muchachita de 10 años, por la anemia que ya tenía, quedó muerta en la carretera. Ahí murió. Y murió por hambre, ¿sí? Entonces yo caminaba y caminaba con mis 6 hijos por la carretera para poder llegar a un poblado en donde, tocando puertas, ¿sí? Nos dieran de comer. Y de esa manera salvar a mis hijos. Y de esas historias hay miles en nuestro país. Mientras que podemos observar la Casa Blanca que se hizo, ¿cómo se llama este sujeto? Peña Peña Nieto. Nieto. Una Casa Blanca, bueno, ¿Y es quién nos va a ofensivo. gobernar hoy? Y la pregunta es, ¿quién nos va a gobernar hoy? Exactamente, quiero decir, eso lo tenemos en el país. ¿Por quiénes vamos a votar? ¿Es que vamos a opinar si en un nombre se juega la cosa o si efectivamente vamos a hacer confianza en López Obrador y su heredero, que no desprecia al pueblo, que no se va a hacer su Casa Blanca, que López Obrador no nos va a embarrar su Casa Blanca? No, eso es Sí, imposible. En él definitivamente no iba su espíritu por esos caminos. Bueno, ¿cómo exactamente. estamos de tiempo? Un segundo. Es la 1:15, doctora. Nos quedan 15 minutos de transmisión. Revisando ahorita los mensajes, no hemos recibido por ahora mensajes el día de hoy. No quieren que No. culminemos. Ahora sí, no nos hablaron Escandaloso. nuestros radioescuchas. Dijeron, no, pues ahora no hablamos. Ajá. Bueno, pues podríamos ir cerrando. ¿Quién más? ¿Alguien trajo algún otro tipo, digamos, de investigación, de comentario, de trabajo para ir cerrando este mes patrio, en donde hacer patria también es brindar conocimiento al respecto del psicoanálisis? ¿Sí? Bueno, yo estuve leyendo sobre el psicoanálisis en un artículo que escribe el doctor Sigmund Freud. Y ahí el doctor Sigmund Freud decía por qué se había renunciado a la sugestión. Y él decía que era porque en la sugestión no se le daba, digamos, bueno, lo voy a decir en mis palabras, ¿verdad? No se le daba el lugar a ese proceso psíquico inconsciente. Es decir, que en la sugestión, o más bien con la sugestión, había una participación del médico y no dejaba ver claramente cómo se manifiesta la vida psíquica, ¿no? O la vida, digamos, para decirlo más en palabras de la vida cotidiana, sería en la vida anímica de los seres humanos. Y todavía más cotidiano, no quiero saber nada, mejor te sugestiono. Quiero decir, yo me economizo tus manifestaciones si te sugestiono. Ahora vas a estar mejor, este es malo, este es bueno, entonces podemos perfectamente pasarnos de todo lo que tú vayas a manifestar fuera de eso. Y el sugestionado se acomoda de esto. Ya no es responsable de ningún deseo que lo
que él estaba manifestando en su síntoma, que ahí Sí. sí que se manifestaba. Y que además, o sea, como de la vida anímica de los seres humanos y de lo inconsciente, lo que nos sucede es lo que nos asalta, lo que en ese momento nos asalta, no sabemos, digamos, muchas veces, ¿no? Ay, ¿qué me pasó? ¿O por qué en esto, pensé esta cosa, ¿no? O soñé. Eso me pasó muy reciente con un familiar que soñó y me dijo, después de mucho tiempo, ay, soñé esto, y quedó perturbada. Y quedó perturbada y alterada por ese sueño, ¿no? Entonces, la sugestión apunta a que nosotros no vivamos ni no sepamos absolutamente nada de eso que nos asalta. Y de eso que la No, sugestión pero no va a como decía alcanzar. como decía la doctora Lozano, ¿no? Pero produce una agustez, produce una placidez y un bienestar. Ay, qué bueno, entre menos sepa qué me anda a mí perturbando o asaltando o inquietando, ajá, ¿sí? Y sobre todo, digamos, todos los recursos que tiene el ser humano para cancelar el malestar de la dinámica psíquica, ¿no? ¿Sí? Justamente el psicoanálisis es esa movilización y esa dinámica, no en la agustez o no en el bienestar a través de un medicamento o de sugestionarse. Nada pasa aquí. Hay una palabra que decían en Australia, no pasa nada, tú sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo que no pasa nada? Por favor, si un sueño te despierta, si un síntoma te moviliza, ¿por qué me pasa eso? Pero bueno, uno se hace estas preguntas porque uno está en esa experiencia analítica. Ya no es así como que aquí nada pasa y yo no tengo nada que ver con la vida, ¿no? Entonces, no. Y yo lo leía en Freud, su vida cotidiana era esa dinámica psíquica. No nada más, y él decía, Freud, que bueno, su intención no era la terapéutica, ¿sí? Sino realmente esa investigación, qué pasaba con los fenómenos psíquicos, qué pasaba cómo es que en la histeria podía paralizar una parte de su cuerpo si no había una causa orgánica. Y sin embargo, se paralizaba. Yo recuerdo no hace mucho que fue en un internado de unas niñas y que de repente con una empezó con síntomas que no se podían mover y al rato todas ya estaban igual, de que no se podían mover. Y entonces, otra vez, y en sus estudios que estaban haciendo, decían, que ya volvió otra vez la histeria. Y yo me pregunto, ¿y alguna vez se desapareció? Porque es y estamos trabajando ahorita nuevamente con la doctora, porque decía, pero ¿cuándo desapareció la histeria? Bueno, sí desapareció, digamos, como algo que pudiera explicar la dinámica psíquica tanto en hombres como mujeres. De hecho, hubo toda una discusión al respecto si exclusivamente la histeria era de mujeres o podía haber hombres histéricos. Se corroboró por las investigaciones que había hombres histéricos que podían tener síntomas histéricos, ¿sí? Pero la historia, digamos, de la histeria, no podemos negar que es la causal en un momento dado de la producción del psicoanálisis. Entonces, es muy lindo también poder decir que el psicoanálisis se crea por Freud, sí, indudablemente, pero no sin el misterio de lo femenino, no sin la incógnita de las grandes histerias
porque había, digamos, las grandes histerias y las histerias menores, menos aparatosas, ajá, pero no hubiera habido definitivamente psicoanálisis si las mujeres histéricas que le tocaron a Charcot y a Freud, ¿sí?, no hubieran creado semejante sintomatología. Entonces, a las mujeres, en su locura, en su sintomatología, les debemos, todas las mujeres del mundo, que un hombre haya sido capaz de internarse a querer descubrir la razón de esa multiplicidad, digamos, de la histeria. Y hay todavía, digamos, una incógnita en nuestros días que no se resuelve porque la sintomatología de la histérica en el siglo XXI, indudablemente que es también muy creativa. ¿Sí? Y entonces tenemos psicoanálisis para crear psicoanálisis, por lo menos este siglo. Sí. Doctora, bueno, estamos ya por terminar nuestra emisión. Doy lectura a dos mensajes que recibimos de nuestro público Radio Escucha. Giovanni Acuña nos dice: yo quisiera contribuir con el valor que el sujeto toma cuando es escuchado, pero una escucha profunda y verdadera. El psicoanálisis salva vidas y en este caso ha salvado la mía. Muchísimas gracias, porque es verdad. Hay que llevar al psicoanálisis al pueblo de México, ¿sí? Sobre todo en esto que es un testimonio de vida. El psicoanálisis salva vidas. Eso es verdad. Lo que pasa es que no nos gusta mucho, ¿sí?, poner el acento en esos aspectos tan trascendentes, ¿sí? Porque hay muchísima publicidad al respecto de que abracadabra, ¿no? Si tienes una fobia, te la quito en 2 días, ¿no? No caer, digamos, precisamente en pronunciar en Freudiana Radio desarrollos de esta intensidad. Pero si el público lo introduce a Freudiana Radio, bienvenido, porque es verdad lo que nos dice esta persona beneficiada por el psicoanálisis. El psicoanálisis salva vidas. Y otra cosa que dice muy importante es la escucha. Giovanni pone el acento también en una escucha particular. Sí. Y doctora, también nuestra compañera Lourdes Sarmiento nos dice: lo que he podido capturar al respecto de qué es el psicoanálisis, diría que es la vida toda del ser humano. La vida psíquica es la que nos habita y se manifiesta cotidianamente a través de equívocos, de sueños, de manifestaciones de amordio. Y pensando en el amordio, el psicoanálisis que requiere el siglo XXI tiene que ser con la fuerza inamovible que soporte la fuerza destructiva del odio que uno mismo puede gestar por medio de actos éticos. Límites firmes y una develación permanente de lo peor de sí mismo para transformar vivencias cotidianas. Saludos a todos, doctores. Híjole, qué bello esto último, vuélvalo a leer porque es, digamos, muy poético, muy bello. Cerró diciendo: límites firmes y una develación permanente de lo peor de sí mismo para transformar vivencias cotidianas. Exactamente. El psicoanálisis está en lo cotidiano del vivir. Por eso es tan importante que se conozca y que se conozca, digamos, verdaderamente. Porque, bueno, no hicimos hoy la historia de todo lo que se ha escrito en contra del psicoanálisis y cómo hay grupos y grupos y grupos que ofrecen ser psicoanalistas y la deficiencia, digamos, en la formación es evidente. Sin embargo, se autonombran como psicoanalistas, en fin, tanta cosa de podedumbre que hay en la historia del psicoanálisis desde que Freud en 1900 estrena, ¿sí?, su libro maravilloso, La interpretación de los sueños. Bueno, pues hasta pronto, nos vemos la próxima semana
Y yo creo que para la próxima semana tendremos un tema igual de apasionante, pero ya no haciendo patria. Ya vamos a hacer otra cosa. Se acabó el mes patrio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.